Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Y pues saludos a todos. Pues primeramente, muchísimas gracias a Dios, infinitamente gracias a Dios, porque nos ha permitido estar nuevamente en esta hora, en este momento. Amén, compartiendo de su bendita palabra. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados, pues aquí estamos nuevamente. Y pues dispongamos todo nuestro ser, nuestra mente, para recibir la bendita palabra de Dios, amén, y que su bendito Espíritu Santo haga la obra en nosotros, amén, y pues que la bendita palabra de Dios lleve mucho fruto en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues en este tema que vamos a ver, vamos a conocer acerca de un conflicto desde el principio de los tiempos, amén, un conflicto que ya viene desde el principio de los tiempos, amén. Vamos a ver algunos pasajes acerca de los protagonistas de este conflicto, y vamos a ver cómo el ser humano está o forma parte pues de este conflicto, amén, que sigue hasta el día de hoy, amén. Amén. Y también vamos a ver que este conflicto ya ha sido ganado. Amén. Vamos a ver los pasajes donde vemos que este conflicto ya ha sido ganado. Amén. Para la gloria de Dios, mis amados. Y pues vamos a comenzar en Mateo capítulo 2, verso 12 en adelante. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Amén, mis amados. Amén. Pues en estos pasajes notamos primeramente que las profecías pues se cumplen, las profecías de Dios pues al pie de la letra. Amén. Pero vamos a ver cómo en este pasaje un hecho muy espantoso que notamos aquí es la llamada. Se le conoce, algunos lo conocen como matanza de los inocentes. Amén. Pues en este pasaje vemos cómo esta masacre fue inspirada no solamente por el gobernador o el rey Herodes que gobernaba en ese tiempo, como dice en el contexto, que en ese tiempo en Judea, en donde nació Jesús, en Belén,
en Judea gobernaba Herodes, amén. Dicen que este gobernador, este Herodes romano, era extremadamente cruel, dice, amén. Entonces, tan cruel dice en la historia que llegó a matar a sus propios hijos, dice, amén. Y entonces este rey gobernaba en Judea y lo tenían como el rey de los judíos, amén. Entonces en el contexto vemos cómo los reyes magos que vinieron del oriente, que pues que se dice que eran reyes, pero que en realidad eran astrónomos y astrólogos, dicen, amén. Estos reyes dicen que pudieron inquirir por medio de los astros, por medio de una estrella, en dónde y cuándo iba a nacer el rey de los judíos, y ellos vinieron buscándolo en Judea para adorarle, dice el contexto, y eh, fue que Herodes se espanta pues y se preocupa y empieza a averiguar a ver exactamente dónde iban por medio de los sacerdotes y los escribas, el lugar y el tiempo en que iba a nacer el niño. Amén. Y pues le dice a estos reyes o estos astrónomos que vuelvan a él para que le digan dónde, para que él fuera supuestamente a adorarlo también. Amén. Y pues notamos aquí cómo en la soberanía de Dios y cómo Dios en su soberanía hace pues o hace que estos reyes les avisa para que no vuelvan por el mismo camino y no pasen por donde Herodes, amén. Entonces Dios le habla a ellos y entonces Herodes se enciende en ira, dice la palabra, y manda a matar a los niños menores de 2 años, como dice en el texto, amén. Entonces notamos que esta masacre fue inspirada más allá del odio de Herodes, amén. Fue inspirada más allá desde antes de la fundación de nuestro mundo, amén, desde el principio de los tiempos, en donde pues Satanás se le revela a Dios, como vamos a ver unos pasajes más adelante. Vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 12, en donde vemos un simbolismo acerca de este conflicto, amén. Ahí notamos los protagonistas de este conflicto, amén. Amén, mis amados. Entonces dice del 1 al 5, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, mis amados. Pues en estos pasajes, en estos versos, notamos cómo acá nos menciona una mujer que va a dar a luz un niño, y luego nos menciona un dragón, amén. Pues la mujer simboliza el pueblo de Dios, amén. En el Antiguo Testamento Dios se le dirige al pueblo de Israel, al pueblo hebreo escogido por Dios para que naciese Jesús, se le dirige como a una mujer, amén. Y ya también en el Nuevo Testamento se nos dirige a la iglesia como la novia de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén. Y pues notamos aquí y no tenemos duda en que el hijo que va a dar a luz la mujer se refiere
a nuestro Señor Jesucristo, como dicen en el verso 4, que dice que en el verso 5 dice que es un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, amén. Entonces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y también notamos y vemos cómo dice que el dragón está, dice, esperando, dice, a que la mujer dé a luz para devorar, dice, a su hijo tan pronto como naciese. Ahí nos damos cuenta cómo Satanás, en cuanto Jesús llega a la tierra, trata de destruirlo también, amén, amén. Eso es lo que vemos ahí en la revelación que Dios le dio a Juan, amén, acerca de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, mis amados. Vemos cómo Satanás le hace pues guerra a Dios desde el principio, amén. Notamos en algunos pasajes como en Ezequiel 28, del 14 al 19, ahí vemos cómo dice que Satanás, siendo un querubín, dice con mucha hermosura, dice que a causa de su hermosura se enalteció su corazón, dice, y quiso ser como Dios, dice, amén. Y dice que y también en Isaías capítulo 14, también ahí vemos como del 12 al 14 ahí también nos enseña acerca de eso, donde dice cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén, ahí vemos cómo desde el principio ahí es donde se origina pues la maldad en aquel ángel, en aquel querubín que se le reveló a Dios, amén, que quiso ser como Dios, que quiso quitar del trono a Dios, amén. Vemos cómo pues ahí notamos desde ese querubín notamos que Dios pues crió también ahí a los ángeles con libertad de elegir también, porque si no lo hubiera creado con libertad de elegir, Satanás no se hubiera querido revelar, amén, pero ahí vemos cómo en su libertad de elección le nace ese enaltecimiento y empieza a rebelarse contra Dios, amén. Y ahí comenzó ese conflicto que sigue hasta hoy, amados. Y pues, el, lo siguiente fue que también después dice ahí mismo que fue lanzado, dice, a la tierra, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice, amén, amén. Entonces vemos como en Génesis capítulo 3, en donde Dios crea a Adán y a Eva, en donde cuando Dios forma el paraíso en la tierra, vemos como Satanás, pues lleno de celos ya, porque él había perdido pues la gloria que tenía, amén, como querubín, y pues ya siendo homicida desde el principio y padre de mentira, como dice la palabra, seduce a Eva en el jardín del Edén, y eso lo vemos en Génesis capítulo 3 del 1 al 7. Ahí notamos cómo Satanás seduce a Eva para que coman del fruto que Dios les prohibió, amén. Ahí es donde desobedece Eva, en donde cae también Adán, y pues ellos terminan sufriendo el resultado de esa desobediencia, amén. Se enfrentan a ese terrible resultado de su pecado, amén. Y pues ellos estando vestidos con túnicas de gloria en su santidad, pues terminan
terminan mortificados, amén, terminan mortificados después de haber caído, amén, después que se desvanecen sus vestiduras de gloria que tenían, quedan mortificados y quedan mortificados en la sensación de su desnudez, amén, y pues quedan avergonzados ahí, y pues avergonzados tratando de cubrirse pues con hojas, amén. Ahí notamos cómo Satanás destruye la imagen de Dios en la creación, amén. Ahí vemos cómo Satanás ataca la creación de Dios y pues primero destruye la imagen de Dios en Adán y Eva, luego los deja enemistados con Dios y también les quita pues la eternidad, porque desde ese momento en que desobedecieron a Dios, Adán y Eva pierden la eternidad, amén, mueren espiritualmente y pues también están destinados también a morir físicamente en ese momento, amén. Es lo que se perdió ahí, y aparte de eso, que en esa condición, después de esa condición, dice que se encontraron en constante influencia de Satanás, amén, por haber obedecido, por haber caído, amén. Es por eso que también por ahí, por medio de Adán y Eva, dice que entró la muerte a toda la humanidad y el pecado, amén. Entonces es por eso que toda la humanidad tenemos esa naturaleza caída y tenemos esa influencia de pecar, amén. Por eso es que somos vulnerables a hacer lo que no nos conviene, amén, al pecado, amén. Entonces eso pasó cuando eso pasó cuando Satanás influyó ahí a Adán y a Eva, amén. Amén. Y no solo queda ahí, sino que la batalla siguió, amén. La lucha siguió. Amén. Y después de eso, pues Dios nos provió una salida, amén, para que no sigamos siendo esclavos de Satanás, amén. Dios en su infinita misericordia, por eso dicen en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, amén. Entonces Dios provee un plan para salvar a toda la creación, amén, para redimir a toda la creación de la maldición de esa desobediencia que cometió Adán y Eva, amén. Entonces dice que Jesús en Isaías 53:5 dice que él fue, dice, molido por nuestros pecados, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga dice que nosotros fuimos curados, amén. Entonces Dios en su infinita misericordia provee un plan también para un plan de salvación para la humanidad también y para toda la creación, amén. Y notamos que en ese plan también Satanás trató de destruir ese plan en Jesús, amén. Amén. En las tentaciones, cuando Jesús estuvo en el transcurso de su vida y su ministerio, Jesús fue tentado por Satanás, amén, con el propósito de hacerlo, perder en ese plan, amén. Y eso lo leemos en Lucas, también podemos leerlo, y ahora lo vamos a leer en Mateo, en esos dos evangelios podemos ver acerca de las tentaciones de Jesús, amén, en donde cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y no comió ni bebió, dice, entonces dicen, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice amén. Amén. Y notamos cómo ahí Satanás trató pues de estropear también el plan de Dios directamente. Amén. Y aparte vemos otro pasaje también en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en el verso 22 y 23, donde por medio de Pedro Satanás trata de detener a Jesús también. En esto cuando Jesús les estaba diciendo que era necesario que Él muriera, fue cuando Jesús les decía, les anunciaba pues su muerte. Amén. Y vemos en el verso 22 y 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Ahí vemos cómo Satanás siguió tratando de estropear el plan que Dios ya tenía por medio de Jesús para salvación de la humanidad. Amén. Y pues vemos cómo Jesús vence a Satanás. Amén. Cuando fue sacrificado en el madero. Amén. Parecía que ya había sido vencido por Satanás. Amén. En el madero, pero vemos que resucitó al tercer día. Amén. Para la gloria de Dios. Y vamos a ver los pasajes donde nos enseña de que pues Jesús venció a las huestes de maldad. Amén. Jesús, así como Satanás dice que trata de matar y destruir. Dice un pasaje que vino a robar, a matar y a destruir, pero también dice el pasaje que vamos a leer que Jesús vino a deshacer, dice, las obras de Satanás. Amén. Dice en 1 de Juan capítulo 3, el 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo, dice. Amén. Ahí vemos cómo Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Amén. Él vino a eso, a la tierra. Amén. Y vemos en Colosenses, también ahí nos dice, Colosenses nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Amén. Entonces, por medio del sacrificio nosotros
somos libres de esa condenación del pecado. Amén. 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 Pues ahí como notamos en este pasaje de Colosenses, dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio en la cruz, el poder de Satanás se limitó, amén, para con la humanidad, amén. Ya la influencia la influencia de Satanás en nosotros ya está limitada, amén. Ya Satanás no nos puede destruir tan fácilmente, amén. Y pues vemos cómo al verse vencido Satanás, dicen allí en Apocalipsis 12 dice que cuando dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice. Amén. Entonces vemos cómo al ser vencido Satanás por medio de Jesús en la cruz, dice que le hace guerra a los que le seguimos. Amén. Entonces ahí vemos cómo pues el ser humano también forma parte pues en este conflicto. Amén. Como también dice que en el pasaje que leímos en, en el pasaje también ahí mismo en el verso 9 dice que engaña al mundo también. Amén. Entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces vemos cómo Satanás sigue teniendo influencia en el ser humano. Amén. Esa es una mala noticia que todo ser humano necesita saber. Amén. Que hay un mundo espiritual que opera pues en los hijos de desobediencia, como vamos a leer en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. Amén. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. Amén. El príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás, amén. Al espíritu maligno, pues, que es Satanás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Amén. Entonces, la infinita gracia de Dios se manifestó cuando Jesús vino a la tierra a sufrir por nosotros en ese madero. Amén. Porque dicen la palabra en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice. Entonces, cuando Adán le falló a Dios con Eva, ya estaban destinados a una sentencia de muerte. Amén. Es por eso que vino Jesús a sustituirnos para Él morir por nosotros en esa cruz. Amén. Amén, mis amados. Entonces, amén. Entonces ahora lo que sigue es que el ser humano necesitamos hacer esa decisión de tomar esa segunda oportunidad que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, de recuperar nuestro hogar celestial, amén, de recuperar la vida eterna
de recuperar la divinidad que se perdió ahí en Adán, amén. Y también por medio de nuestro Señor Jesucristo recuperar la amistad, la relación íntima que tenía Adán en el Edén con Dios, amén. Todo eso que se había perdido por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo volvemos a recuperar, amén. Amén, mis amados. Y eso lo vemos en los pasajes que nos dicen, en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice, amén. Entonces, nosotros, si decidimos tomar esa segunda oportunidad que Dios nos da, solo lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro Señor Jesucristo, creer en Él y creer en Dios como Él dijo, amén. Amén. Y al nosotros recibir a Jesús, al nosotros confiar en Él, vamos a estar siendo libres de la opresión de Satanás, amén. Y seríamos libres de la esclavitud de Satanás y por consiguiente también libres del castigo que ya se tiene para el final de este conflicto, amén, porque este conflicto ya ha sido ganado y dice que el dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás dice que será lanzado al lago de fuego, dice como dicen en Apocalipsis 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice. Amén. Pero como les decía, que todo el ser humano forma parte en este conflicto y estamos en una situación peligrosa en donde si desistimos en tomar esta segunda oportunidad, dice que seríamos pues esclavos de Satanás y terminaríamos también siendo destruidos en el lago de fuego, como ahí mismo dice en Apocalipsis capítulo 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice, amén. Entonces, por eso es necesario que todo ser humano decida recibir a Jesús como Señor y Salvador, decida creer en Jesús como su Señor y Salvador, creer en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, amén, y practicar el arrepentimiento, decidir dejar de hacer lo malo, amén, amén, y todo eso lo hacemos pues con la ayuda de Dios. Nosotros vamos siendo limpiados de nuestra maldad, amén. Dios nos perdona y nos limpia de ese hábito del pecado, amén. Y pues también en ese pasaje que leímos 3:19, dice arrepentíos y convertíos, dice para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén. Entonces nos arrepentimos y decidimos dejar de hacer lo malo, amén. Amén, es un proceso, pero por eso Dios nos concede de su bendita palabra y su Espíritu Santo para que nosotros vayamos siendo limpiados, amén, de esa maldad. También en Hechos 26:18 dice, en este pasaje donde el apóstol Pablo da su testimonio cuando Jesús se le manifiesta, amén, cuando Pablo, siendo Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, Jesús se le aparece y le dice, pues, ¿por qué me persigues? Le dice, entonces él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice pues, que es Jesús, a quien tú persigues, le dice Jesús, y pues para esto te ha aparecido, le dice en el verso 16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, dice,
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, dice, para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice. Amén. Amén, mis amados. Entonces aquí lo vemos más claramente. Amén. Dice que nosotros al arrepentirnos, al reconocer que fallamos y decidir dejar de hacer lo malo, pasamos de la autoridad de Satanás a la de Dios. Amén. Amén. Nos convertimos de las tinieblas a la luz. Amén. Amén, mis amados. Entonces, mis amados, es el tiempo. Amén. Y pues el tiempo es ahora. Amén. Ahora es cuando el ser humano debe decidir pues recibir esa oportunidad que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo el ser humano necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador en su corazón y el arrepentimiento. Amén. Y dejar de hacer lo malo. Amén. Para la gloria de Dios, mis amados. Entonces les invito a que si aún no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo reciban en su corazón por fe. Amén. Creyendo en que Él nos sustituyó en ese madero por el perdón de los pecados. Amén. Porque pues nadie sabemos cuándo partiremos de este mundo. Amén. Pero algo sí es seguro, que en algún tiempo vamos a partir de este mundo y pues necesitamos recibir a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Amén. Solo Dios concede esa fe, mis amados. Es necesario que nosotros leamos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, oremos. Amén. Y así Dios nos va a ir haciendo perseverar en esa fe. Amén. Hasta el final de nuestros días, hasta el último momento, porque Jesús dijo: el que persevere hasta el final será salvo, dice. Amén. Amén, mis amados y amadas. Entonces, hoy es el tiempo en que debemos seguir a Jesús. Amén. Confiar en Él y dejar de hacer lo malo. Amén. Y pues también la palabra de Dios nos enseña que Dios nos concede cómo defendernos de las acechanzas de Satanás. Amén. Y eso viene en Efesios capítulo 6, en donde se nos enseña la armadura de Dios. Amén. Dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos hacerle frente a las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, también hay otros pasajes donde nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, no debemos aceptar todo pensamiento en nuestras mentes. Amén. Sino debemos decir que llevamos cautivo todo pensamiento a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque a Él obedece todo. Amén. Porque a Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, por eso nosotros en el nombre de Jesús debemos desechar todo pensamiento destructivo de nuestras mentes. Amén. Debemos decidir desechar todo mal pensamiento. Amén. No obedecer a esos pensamientos de maldad que lleguen a nuestra mente. Amén. Sino decir: en el nombre de Jesús rechazo todo pensamiento maligno en el nombre de Jesucristo. Amén. Y de esa forma nosotros estaríamos usando ese privilegio de la palabra de Dios. Amén. Por misericordia y por gracia se nos concede esa autoridad por medio del nombre de Jesús. Amén. Porque pues Dios en su infinita misericordia no permite que el maligno nos dañe. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados. Ahora ya sabemos que este conflicto ya está ganado y que no nos queda otra opción más que estar con el ganador. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados y amadas. Pues que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y nos
proteja siempre, amén, y nos haga perseverar hasta el final, para la gloria y honra de Él, amén, en el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén, aleluya.